¿Cómo estás? Bendiciones, Dios te bendiga. Te saluda Marcelo Díaz Rizardi. Soy ministro de nuestro Señor Jesucristo y ya hace más de 30 años que por la gracia de Dios me mantengo firme y por la gracia de Dios también en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo obediencia? Porque este tema quiero hablar de la inmadurez de la iglesia. Yo estoy viendo actualmente, soy consciente de los tiempos que estamos viviendo y bueno, el hecho de ver y de ser consciente que estamos en los tiempos proféticos, estamos en los tiempos, para mí, humildemente hablando, de las vírgenes prudentes e insensatas, ¿sí? Lo que más se puede ver en esta parábola es que hay una parte de la iglesia que son prudentes y hay una parte de la iglesia que son insensatas. Y eso tiene que ver mucho con la inmadurez. Yo quiero tomar ese pasaje de la parábola de las vírgenes prudentes e insensatas como referencia para ver para hacerles ver, ¿no?, que hay una iglesia en nuestra nación y fuera de nuestra nación que es muy inmadura. Y la inmadurez tiene que ver mucho con el creerse todavía que uno puede vivir en Cristo como uno se le da la gana, como uno quiere. Y eso no está escrito en la palabra de Dios. Yo tengo, por ejemplo, abierta mi Biblia en Hebreos capítulo 5, un versículo solo, dice allí la palabra de Dios, Hebreos 5, versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y por cuanto era hijo, estamos hablando de Jesucristo, ¿no?, de Jesús, por cuanto padeció por nuestros pecados, aprendió obediencia. Es interesante esto, ¿no? Porque el mismo Señor, estando en la carne, en un cuerpo de carne, tuvo que aprender a obedecer al Padre. Imagínense qué nos queda a nosotros. ¿Qué nos queda a nosotros que tenemos una naturaleza pecaminosa? Entonces, a mí por un lado me duele, por otro lado me enfada, permítame decirlo así, ver a la iglesia dormida, a la iglesia inmadura. Yo puedo ver, por ejemplo, la radio, escucho radio cristiana diferente por internet, porque trabajo por internet, entonces por ahí escucho música y escucho tantas tonterías, permítame la palabra, tonterías, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, están 1 hora o 2 horas transmitiendo un montón de cosas vanas. Por ejemplo, hoy tenemos un regalito para darles, el que me diga no sé, cómo pecó Sansón, hoy se va a llevar no sé, un ejemplo le doy, ¿no?, porque lo he escuchado, hoy se va a llevar un CD del cantante tal. Y así están 2 horas hablando de cosas que en realidad no bendicen ni a la iglesia ni a las almas que están perdidas. Es increíble cómo muchos locutores cristianos están en la pavada total. Y lo digo así, sí, en la pavada total. Porque es tiempo que la iglesia se despierte. Es tiempo que la iglesia entienda, es más los líderes cristianos, los que dicen ser pastores, ministros del Señor. Tenemos una responsabilidad muy grande, muy grande, muy grande, que es hablar de Cristo, presentar a Cristo como Señor y Salvador. No tenemos que perder el tiempo. La Escritura nos enseña claramente que somos mayordomos del tiempo que Dios nos está regalando. Ese tiempo tenemos que saber ministrarlo. Entonces, tenemos que aprovechar bien el tiempo para poder presentar a Jesús a la gente que todavía no conoce a Jesús. ¿Me explico? Entonces, yo a veces pienso, ¿no? Si a mí me causa dolor ver la cantidad de programas, ni hablar la televisión, no quiero nombrar la televisión, ¿no? Yo veo que, por ejemplo, lo que noto es que hay muchos ministros de Dios, solo Dios sabe si son ministros del Señor, ¿no? No estoy llamado a juzgarlos, no soy quien para juzgar, puedo juzgar quizás lo que veo, con justicia, pero en definitiva por sus hechos y por lo que hablan,
se evidencia la vida que llevan. Nosotros, uno puede ver en televisión, yo puedo ver en televisión, por ejemplo, que hay muchos ministros que no aprovechan bien ni siquiera el programa de televisión que tienen, hablando de cosas que no tienen ningún tipo de... que tiene interés, es importante, pero hay algo que es supremo, varón, hermana, varón, sierva de Dios. Lo supremo es ministrar palabra que venga de Dios. Porque hoy, a esta misma hora, están muriendo mucha gente espiritualmente hablando. Están muriendo personas, sin importar su estado social. Hay personas que en este momento en el mundo se están suicidando. Hay personas que en este momento se están drogando. Hay personas que en este momento están en lugares donde pueden ser asesinados. Hay personas que están llorando en su habitación, diciendo, Dios, Dios, ¿dónde estás? En fin, hay personas que están sufriendo. Y yo veo una iglesia muy cómoda. Yo veo una iglesia de shopping, que les gusta aparentar, que les encanta contar lo prósperos que son. Invierten muchas horas y mucho tiempo en estas cosas tan vanas. Así que tengo el derecho, como hijo de Dios y ministro de Cristo, a hablar como hablo, porque lo veo. Porque lo veo. No estoy diciendo que está mal ir a un shopping. No estoy diciendo. Estoy diciendo qué hacemos con el tiempo que Dios nos da. Estoy diciendo si realmente tenemos la conciencia clara de que estamos llamados, como hijos de Dios, como hijos de luz, a ministrar luz. Tenemos que ser sabios. Dice la palabra de Dios que solo el sabio gana almas. Solo el sabio gana almas. Y estamos en un tiempo donde se han despertado diferentes grupos ideales. Usted sabe de lo que estoy hablando, ¿no? El feminismo, esta ideología de género, el lenguaje inclusivo. Nosotros, la iglesia, porque la iglesia ya sabemos que no son las paredes, es usted que me está viendo y soy yo que estoy transmitiendo. Nosotros, iglesia, nosotros que portamos el poder del Espíritu Santo, tenemos la responsabilidad de hacerle ver a la gente toda la mentira y el engaño que hay detrás de todos estos grupos. Hacerlo con amor, hacerlo con respeto, pero hacerles ver que es todo un engaño, que todo esto proviene del mismo infierno. ¿Me explico? Somos luz y estamos llamados a transmitir luz. Yo veo una iglesia inmadura, yo veo una iglesia que no se quiere congregar. Quien te habla también está sujeto a un pastor. Estoy sujeto a un pastor y he perdido, Dios sabrá todo, ¿no? Él sabe todo, pero hay gente que ha dejado de estar a mi lado por el solo hecho de estar yo congregándome. Me han dicho, pero si usted es un ministro del Señor, ¿por qué se tiene que congregar? Sí, así como lo escuchás. Y yo les expliqué, la Escritura habla de estar bajo autoridad, porque no somos personas solamente para Dios, somos el cuerpo de Cristo, y eso no lo entienden. Somos miembros del cuerpo de Cristo, pero en forma literal. Somos miembros del cuerpo de Cristo, y Cristo, que en este momento está sentado a la diestra del Padre, y Cristo es la cabeza del cuerpo. Y si yo me reconozco un ministro del Señor, yo debo estar sujeto a la cabeza, que es Cristo. Yo debo dar testimonio. No puedo moverme solo, en forma individual, como hay cantidad de personas que conozco, que han abierto iglesias, ¿sí? Pero vos no sabés para quién, bajo qué ministerio están sujetos, porque no quieren obedecer al hombre. Este es un gran error doctrinal. El tema de yo no obedezco al hombre. Ojo que hay una media mentira en esto. Una media verdad, perdón. Hay una media verdad. Porque Jesucristo, estando en la tierra, Jesús, envió ¿a quién? A los 12 apóstoles a ministrar el Evangelio. Lo que estamos viendo acá es que el Señor lo que le está diciendo, bueno, ustedes ministren todo lo que les he enseñado. Estamos viendo que Dios mismo, que Jesucristo mismo, le delegó el Evangelio a hombres. Estamos llamados a sujetarnos a hombres. Obviamente, hombres ungidos, hombres con ministerio, hombres o mujeres, que sea otro tema, con testimonio. ¿Me está entendiendo?
Pero claro, el que se cree muy espiritual, el que se cree algo especial, dice, no, yo no me sujeto a hombre, me sujeto a Dios. Entonces te estás sujetando a otra Biblia, te estás sujetando a otro Dios, porque el Dios de la palabra nos enseña que tenemos que estar sujetos unos a otros. Y si no, fíjate, por ejemplo, lo que la mayoría conocen, la vida de Moisés. Para que el pueblo de Israel salga de la esclavitud de Egipto, tuvo que sujetarse a un hombre. ¿O no? Tuvo que sujetarse a Moisés. Y solamente escuchaban las directivas de Dios a través de Moisés. Obviamente todo esto cambió. Y el Señor levantó ¿qué? Levantó lo que hoy se entiende por edificadores. Levantó ministerios que estamos para edificar a la iglesia de Cristo. ¿Sí? Somos edificados por la cabeza, que es Cristo, Jesús, la cabeza de la iglesia. Y hay 5 ministerios, ¿sí?, que están para edificar la iglesia, pero hay muchos más ministerios que están en todo el cuerpo del Señor, que también están para edificar a la iglesia y están para edificar a los edificadores, o sea, a nosotros que estamos llamados a edificar. O sea, todo esto, todo este engranaje, ¿sí?, en este engranaje todos necesitamos de todos y estamos bajo autoridad. Iglesia del Señor, estamos en el tiempo de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Lean esa parábola, léanla bien, ¿sí? Porque habla de que las dos, las prudentes y las insensatas, cabecearon y se durmieron. Eso tiene que ver en lo natural. Hablando de que cuando el Señor vino, cuando el esposo vino, ¿sí?, escuche bien, en el espíritu las prudentes oyeron. ¿Me sigue? Las insensatas se levantaron y se dieron cuenta que no tenían aceite. Se dieron cuenta que se estaban apagando y le pidieron aceite a las prudentes. El aceite es el símbolo del poder que hay en el Espíritu Santo o del Espíritu Santo en sí. O sea, que vemos que el Señor a las insensatas les dijo, yo no las conozco. Quiere decir que no eran parte de su cuerpo. Quiere decir que hay gente que puede hablar del Evangelio, puede predicar la palabra, pero no pertenece a Cristo. Habla de Cristo. Habla de Cristo. ¿Me sigue? Puede leerle la palabra. Es más, pueden orar por su vida y haber milagros, sanidades, porque Dios no respalda al hombre, respalda la Escritura. Hago así porque la Escritura la tengo acá. La Escritura. Entonces, la gente se confunde. La gente dice, ay, si viera los milagros que hay en ese varón, en esa mujer. No vaya un pastor a un evangelista porque hay milagros. No vaya por él. Trate de ver los frutos que hay en él. Trate de ver en ese hombre, en esa mujer, en ese matrimonio, los frutos del Espíritu. Eso es lo que usted tiene que ver. Una iglesia donde haya frutos del Espíritu Santo. Una iglesia que le importe más amarlo a usted, y no amar lo que tiene usted. ¿Entiende? Estamos llamados a amarnos en Cristo Jesús. Y este es mi mandamiento, dijo Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado. Hermano, hermana querida, yo veo una iglesia dormida. Y la iglesia dormida es una iglesia que no es consciente de lo que hizo Cristo en la cruz de Calvario. Sí, no es consciente. No es consciente que para que vos y yo tengamos vida, hubo alguien que se dejó torturar. Torturar. Hubo alguien que sangró su cabeza, su espalda, era una llaga viva. Hubo alguien que sufrió por vos y por mí. Entonces no podemos tener en poco semejante sacrificio que hizo el Hijo de Dios para darnos vida y vida en abundancia. Yo veo una iglesia también, escúcheme bien, mundana. Ama el mundo, ama el dinero, ama el qué dirán, lo ama, lo anhela. Y quiero decirte que si estás en ese estado y no tenés comunión con el Padre, no tenés comunión con el Hijo, o sea, cuando hablo de comunión, hablo de una íntima relación con Dios. No hablo de creer en Dios. Porque la epístola
o la carta del apóstol Santiago dice claramente, ¿crees en Dios? Los demonios creen y tiemblan. No te salva creer en Dios, no te salva ser evangélico, no te salva congregarte, no te salva dar el diezmo, no te salva. Lo único que te asegura, mientras que estés en la tierra, tu salvación, es que Cristo esté viviendo en tu corazón, que sientas sus caricias, que sientas su presencia en tu vida. Eso te salva, porque la salvación es una promesa, ¿sí? Léalo en Primera de Juan. Es una promesa que está viva, que es real, mientras que el cristiano vive en Cristo, porque la salvación está en Cristo, en Cristo. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, escuche, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna permanece en nosotros siempre y cuando permanezcamos subidos a Cristo, estemos apoyados en Cristo, espiritualmente hablando, estemos ligados en Cristo Jesús. Entonces Cristo va a vivir en nosotros y nosotros nos convertimos en un templo del Espíritu Santo para Él. Yo quiero decirte que la iglesia, hay una gran parte que duerme, y era profético, es profético, son las vírgenes insensatas. Son las que no les interesa tanto tener la presencia de Dios en su vida, sí les interesa ser vistas, ser conocidas por el gran conocimiento escritural que tienen, lo que hoy entendemos por una iglesia religiosa, ¿sí? Así que lo importante de todo esto es entender y es comprender que si vos sos una iglesia que estás vivo, estás viva, estás llena del Espíritu Santo, sentís al Señor en tu vida, tú puedas proclamar, tú puedas unirte a mi persona y ser portavoz para despertar esa iglesia que duerme en los tiempos que estamos viviendo y lo que va a venir. Porque nosotros sabemos que lo que viene para el mundo no es lindo, ¿sí? Para los hijos de Dios, para las hijas de Dios hay promesas, hay bendición del Padre, siempre y cuando estemos sometidos a Cristo Jesús. Siempre y cuando estemos sometidos a Cristo Jesús, las bendiciones del Padre van a estar siempre sobre nuestras vidas, porque toda la bendición del Padre está dentro de la persona de Jesucristo. Yo recuerdo las sabias palabras de Dios el Padre, para que nos podamos entender, cuando el Señor cuando el Señor salió de las aguas del bautismo, se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Las palabras del Padre, las palabras, lo que en hebreo sería las palabras de Yahweh Elohim, el Dios todopoderoso, el Dios de las llamas de fuego, el Dios que consume todo, el Dios creador de todas las cosas. El Dios, ese Dios, el único Dios verdadero, dijo, a Él oíd, óiganlo a Jesús, Él es mi Hijo, Él es mi escogido, Él es la palabra viva, Él es el verbo hecho carne, yo voy a hablar a través de Él, y yo habitaré en Él. Si usted lee Hebreos capítulo 1, dice que la plenitud del Padre está en Cristo Jesús. Por eso es importante estar en Cristo Jesús, permanecer en Cristo Jesús. Las palabras del Señor en San Juan 15, cuando dijo, el que permanece en mí, yo permaneceré en él, pero sin mí nada podáis hacer. Esa es la iglesia que está viva, esa es la iglesia que está despierta, esa es la iglesia que es consciente de los tiempos que estamos viviendo para hacer luz. Luz. Estamos llamados a hacer luz. Donde nos movamos, tengamos ese hambre de hablar del Señor a alguien que está muerto espiritualmente hablando. Seamos luz para aquellos que creen que están en Cristo y usted y yo sabemos que no están en Cristo. ¿Por qué? Por sus hechos, por sus frutos. Por eso el Señor dijo, por sus frutos los van a conocer. No los van a conocer por el gran conocimiento bíblico. No los van a conocer por si aparentan una gran santidad.
Porque en definitiva, hermano querido, vos y yo somos santos, porque lo dice la Biblia, pero somos santos por los méritos de Cristo. Somos santos por la sangre del Cordero derramada sobre nuestras vidas, y el Padre, Yahweh Elohim, nos ve santos, nos ve justos, fuimos justificados por su sangre, pero no por nuestros méritos. No por nuestros. Nadie es salvo por obras, sino por los méritos de Cristo. Iglesia, hay una iglesia que duerme. Tomate la responsabilidad de despertarlos. Tomate la responsabilidad de decirle, varón, mujer, no tengas por poco el rapto. Dice la parábola de las vírgenes, como varias cartas, el Señor dijo, miren que van a entender que yo tardo, pero no es que tardo porque todavía quiero buscar a todos los que pertenecen a mi cuerpo, porque ya he salvado, el Señor, ya sabemos que el Señor salvó a toda la humanidad se tiene que enterar, estamos llamados a notificar o a anunciar que Cristo ya salvó a la humanidad, pero la gente se pierde porque muchas veces no anunciamos, somos los portadores de esta palabra, de esta responsabilidad. ¿Sabías que Jesús te salvó en la cruz de Calvario? ¿Sabías que el Señor te llama para que tengas vida y vida en abundancia? No te quiero cansar. Que Dios te bendiga mucho y espero que este pequeño video, que si Dios me da la gracia, como creo tenerla, voy a seguir transmitiendo diferentes temas para la gloria y la honra del Señor. Dios te bendiga mucho.